Bueno, claramente lo dicen muchas personas y no solo porque lo digan, sino que Guatemala no es conocido como un país a nivel boxístico, pero que hoy en día se está dando a conocer a como estaba antes. Quiere decir que vamos por buen camino. Vamos por buen camino y bueno, todo este tiempo el sueño, la meta empezó hace 17, 18 años de un niño que era futbolista y ya luego con el tiempo que fue teniendo muchas expectativas, tuvo ejemplos. Entonces, toda mi vida he estado en Guatemala, hasta hace unos cuantos años que se me dio la oportunidad de prepararme, hacer mi preparación en Estados Unidos y ya a base de eso, pues habíamos ido agarrando mucha experiencia, nos hemos venido a preparar a México, hemos peleado en México, en muchas partes del mundo. Y ahora que llevamos 7 años de carrera profesional, pues nos dedicamos al profesional y ahí vamos paso a paso. ¿Compartes el famoso, ya conocido dicho del estilo mexicano de boxeo? Sí, por supuesto. De hecho, mi preparación para mi debut, para mi primera pelea profesional, lo hice acá en México. Entrenamos con el buen don Nacho Beristain, hombre, esos ganchos, esos uppercut, muy, muy buenos. Hicimos amistad con muchos mexicanos y, a ver, de que gente mexicana me diga, hey, traes un estilo mexicano. Jamás, ¿quién se va a sentir ofendido por eso? Hasta me siento súper halagado por ese tipo de comentarios y muchas gracias a los que me dicen eso, pero ahí seguimos tratando de mejorar siempre día con día. En la pelea con Billy, pues él era el favorito, obviamente, y le diste una verdadera guerra. Sí, Una cosa que no se sabe si fue empate o no y se iba para... Entonces, ¿cómo viviste tú ese momento y sí. haber dado un paso gigantesco del nivel donde estabas ahorita? Mira, para esa pelea contra Christian Emili, todo estaba en mi contra. Todo estaba en mi contra, las apuestas, la decisión, la inteligencia artificial, el público, todo estaba en mi contra. Lo único que no estaba en mi contra era mi fe. Mi fe. Y no era la primera vez que iba a pasar eso, ni que iba a pasar por eso, ¿no? Subestimado desde un principio, por de dónde venía, quién era, que nadie me conocía, de qué país venía. Todo eso tuvo que ver para el resultado que se dio en la pelea, para cómo se tornó la pelea, pero no es algo que me hizo sentir triste, al contrario, que mucha gente no me tuviera fe, hacía que me dieran más ganas de pelear. Y casi ganamos, empatamos, un empate con sabor a victoria, lo digo yo, y pues ya lo que vieron, él también es un excelente boxeador que no por algo es campeón mundial, pero ya vieron que yo voy a ser campeón mundial también. Sí, ahora estás en México Sí. para recibir oficialmente el reconocimiento De la como pelea. la pelea del año Sí. y de manos de Mauricio Sulaimán. ¿Qué se siente estar aquí para...? Bueno, en la actividad de martes de café, esta es mi segunda vez. La tercera es la vencida y la tercera vez que venga un martes de café es para que el presidente del buen don Mauricio Suleiman me entregue el título como campeón mundial. Se lo digo así, que va a quedar grabado acá. La tercera es la vencida, pero estar en un país que, no, hombre, tiene mucho a nivel mundial hablando deportivamente. Es lo que vengo acá, como me gustan los tacos. Y hoy venimos de corrido, hombre, venimos ayer en la noche, ya casi nos tenemos que ir, eso es muy triste, la verdad, pero me siento muy contento de estar acá en un país que llena el boxeo, que llena a la gente y un país lleno de muchos campeones mundiales y que personas mexicanas me feliciten, me apoyen. Muchas gracias. Y vienes con la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Mira qué buen detalle nos hicieron, lo mandamos a hacer porque... ¿Por qué? Porque sí, porque ahí está nuestra fe y yo siempre uso un hashtag que es con fe. Entonces, Sí. y de hecho, pues lo tengo acá también en mi pulserita que mi hermosa novia me regaló con fe y que ahí es donde entra que sí,
llevas un mal día, si te está yendo mal, pues nunca pierdas la fe y que tu fe sea más grande que tus miedos. Yo digo, si vamos a hacer algo para bien de nosotros o para bien de los demás, vamos a hacerlo con fe, carajo. Sí. Entonces, mira. Y como el tiempo está muy limitado, ¿qué piensas del cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo? Mira, de la última pelea me quedé con muchas ganas. Me quedé con muchas ganas, como dicen, me quedé picado. Me quedé picado, pero sabemos que está ahí, ya estamos ahí, solo para que nos den la oportunidad. Y no solo por eso significa que vaya a ser fácil, ¿no? Muchos quieren ese bendito título, yo lo quiero, yo lo voy a tener. Y el esfuerzo que yo hago en cada entrenamiento para poder llegar a tener ese título, muchos los están haciendo. Pero sabrán pronto de que Lester Martínez de Guatemala va a tener el título mundial del CMB. Ay, ya lo quiero tener, de verdad, está sudando usted. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Bueno, en Facebook aparezco como Lester Martínez, aparezco con una bandera de Guatemala. En Instagram aparezco, creo que Lester Normandy, también con una bandera de Guatemala, ya desde 2016, creo yo. Apenas abrí TikTok, aparezco a Lester 502 Martínez, creo yo. Y mi número de teléfono, no, mentira. Medidas. Pero eso estamos, sí. Entonces esas tres tenemos ahí. ¿Qué es lo que sigue ahorita? En tu futuro inmediato, ¿qué viene? Bueno, ahora, según lo que nos digan acá, pues vamos a viajar a Tampa el día de hoy. El día de hoy vamos a estar viajando a Tampa y ahí pues ya vamos a coordinar cuál va a ser el siguiente paso con los promotores de ahí, porque ahí está mi promotora. Y bueno, yo sigo entrenando para todo lo que se venga y lo que se va a venir va a ser complicado, pero muy bonito. Muy bien. Pues bienvenido a México. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ya me están llamando ahí arriba.